La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Lucas capítulo 3, versículo número 16 y 17. Nos conectamos para que continuemos. Siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Lucas 3, 16 y 17. Respondió Juan, ¿sí lo tiene ahí ya? Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Quería retomar desde ese punto, porque hermano, a veces la ignorancia es el mayor pecado de la iglesia cristiana. El ignorar que cuando se clama, Señor, bautízame en fuego, pues no es algo que se esté pidiendo dentro de la voluntad de Dios. Porque ya vimos y comprobamos por la palabra que bautismo en fuego es bautismo de condenación para los no creyentes cuando el Señor Jesús vuelva. Bautismo de condenación. Y alguna vez por allá en los años 2010, no había podido ser libre, mi hermano, de una ansiedad, de una angustia, de una percepción como de condenación. Y lo que más hacían en la congregación donde él estaba era eso, pedir bautismo en fuego. Bautismo en fuego, bautismo de condenación. Y no lo sabía. Porque se cree que como está pegado allí del bautismo en Espíritu Santo, que es lo mismo, Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es el bautismo para los creyentes, para los que nacimos de nuevo. Pero el bautismo en fuego es para los no creyentes, para los que van al fuego eterno. Por eso el versículo siguiente dice eso. Su aventador está en su mano, dice el 17, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí está, bautismo en fuego, bautismo de condenación a los no creyentes. Es importante que nosotros nos demos cuenta el significado que tiene cada bautismo y que lo tengamos claro. ¿Sabe por qué? Porque muy buenos cristianos muy buenos, de muy buenos sentimientos, de muy buenas intenciones, fueron confundidos con diferentes clases de bautismos. Se inventaron algunos bautismos también en el tiempo del 2010, 2012, se inventaron unos bautismos por allá de donde yo vengo, en el Valle, donde iglesias nuevas abrieron solamente para noviembre, diciembre y enero, y el bautismo era en leche y miel, en unas iglesias. Pero en esas mismas iglesias, en otras fechas, bautizaban con sal. Y esos fueron bautismos que se inventaron ellos. Y en otros, ya sí como más tirado a la mundanalidad, bautizando con champán, que para abundancia, eso ya hace parte de la agorería del mundo, ¿no? El agüero del mundo dice que el 31 de diciembre hay que bañarse en champán y tragarse 12 uvas enteras, y eso hace parte de los agüeros. Pero le repito, hermano, por favor, tómelo de parte de Dios.
No está bien que un cristiano conozca al Señor Jesús, tenga la Biblia en su mano y no estudie. Que se quede con lo que llegó y con lo que le van dando por allá cuando va a la iglesia. No. El error más frecuente de la iglesia en todos los tiempos ha sido la ignorancia. Ignorar realmente quién es Dios, ignorar cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ese es verdaderamente lo que más aprovecha Satanás para dañar buenos cristianos, la ignorancia. Porque a alguien le dicen, bueno, ¿y nosotros por qué no guardamos el sábado? Y el hermanito ignorante, perdóneme, la ignorancia no es brutalidad, no es falta de inteligencia, es falta de conocimiento. Usted y yo podemos ser muy inteligentes, pero si no tenemos el conocimiento de una ciencia, entonces puede ser que alguien nos pueda engañar, porque no tenemos el conocimiento. Y yo he visto muchos buenos cristianos temblando de miedo que porque nosotros no guardamos el sábado. Y yo le pregunto, ¿en serio usted nunca ha escuchado un estudio sobre lo que es el día de reposo en el Nuevo Testamento? Cuando el Señor Jesús dice, no, ¿cuál día de reposo? Yo soy Señor del día de reposo. El día de reposo, el hombre no se creó a causa del día de reposo. El día de reposo vino a causa del hombre, para darle un descanso. Pero ahora yo soy su descanso. Ellos no conocen nada de eso y tiemblan. Entonces, le repito, usted es sabio cuando determina aprender. Y aprender no de cualquiera, sino de Dios, de su palabra. Amén. Eso es, mi hermano. Entonces, continuemos porque es importante ver cuáles son los bautismos que se nombran en la Biblia y qué significa cada uno de ellos. Investigue porque hay personas que no lo pueden creer. ¿Cómo? ¿Espíritu Santo y fuego? ¿No puedo pedir el bautismo en Espíritu Santo y fuego? No puede ser. Yo toda la vida lo he pedido y entonces si se inventan unas cuentas. No, pues estudie, investigue, averigüe y toma su decisión. Amén. Entonces ya dijimos que Jesús en su segunda venida traerá juicio sobre el pecador que no se hizo, sobre el pecador no arrepentido, cosa que no se hizo cuando Él vino por primera vez. Él fue a salvar lo que se había perdido. Ahora vamos a ver otro bautismo. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Ya le voy a decir el versículo. Versículo número 38. Bueno, vamos a leer desde el 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La petición de este par de muchachitos, de hermanos, era que los convirtieran a ellos en uno en el tesorero y el otro en el ministro de defensa. En ese tiempo los reyes tenían a su derecha y a su izquierda al ministro de defensa, o sea, el general de las tropas del ejército, y al otro lado el que manejaba el dinerito. No querían nada. Entonces el Señor les dijo, póngale cuidado. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Y les hace una pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿De qué bautismo estaba hablando el Señor Jesús? ¿De qué bautismo? Del bautismo de sangre, humillación y muerte. De ese bautismo estaba hablando. Sangre, humillación y muerte. ¿Ustedes pueden ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Sangre, humillación y muerte. Ese es el bautismo del que habla el Señor Jesús. Pero mire el siguiente versículo lo que dice. Ellos dijeron, podemos. Tan arriesgado, podemos. Los discípulos del Señor Jesús creían muy fácil
morir si era necesario por el Señor Jesús. Pero cuando lo apresaron, el primero que salió corriendo fue Pedro, el que dijo, hasta la muerte por ti, mi maestro. Si es necesario morir. Y no fue verdad. Pero mire esto, 39, ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, póngale cuidado, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Así? Entonces muchos toman esto con que nosotros, para poder ser dignos del Señor Jesús, no, lo tomaron en ese tiempo. Muchos tomaron estas palabras como que para poder ser dignos de ser salvos, tenemos que sufrir lo que Jesús sufrió. Y Él no estaba diciendo eso. Por el contrario, Él sufrió para que usted y yo no sufriéramos. Hola. Por el contrario, el Señor se entregó y padeció para que usted y yo tuviéramos el derecho legal a vivir bien, a vivir en paz, a vivir sanos, a vivir prosperados, a ser salvos, a ser libres. ¿Cómo comprobamos eso? Bueno, dice Romanos capítulo 6, versículo número 3. Romanos 6. El versículo número 3. Mire esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿cuántos han sido bautizados en Cristo? ¿Por qué? A ver si se acuerdan lo de anoche, que lo expliqué muy bien. ¿Por qué? ¿Cuándo usted y yo fuimos bautizados en Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? En el bautismo en el Espíritu Santo, en el bautismo con el Espíritu Santo, ahí fuimos bautizados en Cristo. Porque el Espíritu de Dios nos incrustó en el cuerpo de Cristo, nos rodeó de Cristo, nos bautizó en Cristo. ¿Sí se acordaron o no? ¿O me devuelvo? ¿O será que los hermanos de anoche no vinieron? Aquí está, mire. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pero no tuvimos que padecer la muerte de Jesús, pero fuimos bautizados en su muerte. Por eso el Señor le dice a ellos, a la verdad, la copa que yo bebo, beberéis. Y el bautismo que yo recibo, en él seréis bautizados. Por esto. Porque entonces, en Juan él empezó a decir, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo. Así que nosotros, usted y yo, sin necesidad de padecer ese bautismo de muerte, de sangre, humillación y muerte, sangre, humillación y muerte. Ese es el bautismo que el Señor fue bautizado en la cruz del Calvario, en todo ese proceso de la cruz. Sangre, humillación y muerte, el bautismo del Señor Jesús. Y la sangre y la humillación y la muerte, de ello fuimos partícipes usted y yo sin haberlo vivido. Ahora, la sangre de Cristo nos justificó, ¿sí o no? ¿La sangre de Cristo qué? Él nos lavó con ella, pues nos bautizó con ella. Bautismo de sangre sin haber padecido la cruz. Bautismo de sangre sin haber padecido la cruz. Bautismo de humillación, sí, estamos humillados delante de nuestro Padre Celestial, de nuestro buen Padre, de nuestro Padre hermoso, maravilloso, eterno, poderoso. ¿Por qué? Porque Él merece que nosotros le sirvamos de todo nuestro corazón, que nos humillemos delante de Él, porque Él lo dio todo por ti y por mí. Hola. Y si Él lo dio todo por ti y por mí, Él merece que nosotros lo demos todo por Él. ¿Y muerte por qué? Porque Él mismo mató la naturaleza pecaminosa en nosotros. Bautismo de muerte, porque fuimos muertos a nuestro viejo hombre. ¿Qué? ¿Qué cosa? A ver, leámoslo a ver si es verdad. Versículo 4, Romanos 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ahí está, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si no hay muerte, no hay vida nueva. Otra vez, si no hay muerte, no hay vida nueva.
si no participamos del bautismo de sangre, humillación y muerte del Señor Jesús, es que, hermano, no es fácil llegar al nivel de entendimiento, de comprensión y de fe que lleve al cristiano a creer, óigame, a creer que mi hombre muerto, que mi hombre viejo, que mi hombre de pecado está tan muerto como lo estuvo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Oiga, ¿o sería que fue un embuste que el Señor Jesús murió en la cruz? ¿Fue una pantomima que Él hizo? No, no, Él murió. Y con Él yo, mi viejo hombre, con Él murió también. Entonces mire ese bautismo. Nosotros hemos pasado por allí, nosotros estamos seguros de que estamos humillados delante de la presencia del Señor y que fuimos bautizados en Cristo, que estamos dentro de Cristo, que cuando el diablo viene a ver a dónde anda Héctor, no lo ve, no me encuentra, porque yo estoy en Cristo. Al que ve es a Jesucristo, y entonces se va, él no tiene nada que hacer. Lo mismo, hermano, nosotros, usted y yo, sin Cristo, somos vistos por Dios, directamente por Dios como pecadores. Pero ahora nuestro Padre no nos mira a nosotros, no te mira a ti, no me mira a mí. Él cuando te mira a ti o me mira a mí, ve a Cristo, en el cual nosotros estamos allá, rodeados, metidos en su cuerpo. ¿Cuántos pertenecemos al cuerpo de Cristo? Estamos bautizados en Cristo. Estamos bautizados en Cristo. Oiga, tan completo que es el Señor. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo y estamos bautizados en Cristo. Creo que lo ha entendido muy bien, ¿cierto? Lucas capítulo número 12. Lucas capítulo 12. Ya te voy a decir el versículo. Versículo número 50. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿El Señor Jesús fue angustiado? Hola. ¿Sí o no? A ver, hablemos un poquito de eso. Había mucha polémica en el tiempo, año 1999, año 2000. Había mucha polémica porque en ese tiempo habían personas que entendían la Biblia. Pero existía la regla vieja, el entendimiento antiguo. Y entonces alguien decía, Jesucristo padeció, Jesucristo sufrió, Él fue angustiado. Él vivió momentos de depresión, momentos de desesperación, de angustia. Y entonces alguien que quería defender al Señor y que no entendía la palabra, porque a la verdad la palabra lo dice claramente, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, estoy, ¿qué? Triste hasta la muerte. Estaba angustiado. Lo que el Señor dice es, tengo pensamientos de huir a través de la muerte, para no vivir lo que me espera. Claro, el diablo lo estaba bombardeando con pensamientos de suicidio, quién sabe cuántas cosas. Pero entonces cuando se decía, el Señor Jesús fue afligido, fue angustiado, Él se sintió deprimido, Él enfrentó la cruz y la certeza de que iba a ser separado del Padre con una aflicción impresionante. Alguien salía y decía, no hombre, ¿cómo le ocurre? El Señor siempre estuvo tranquilo, el Señor siempre estuvo en paz. El Señor nunca, jamás se angustió ni se deprimió. ¿Ah, no? Y entonces, ¿cómo pretenden hacernos creer que el Señor Jesús es la solución para la depresión, para el pánico, para la angustia, para la desesperación, para la ansiedad, para el estrés? Si Él nunca supo qué es eso, entonces ¿cómo es que Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar? ¿Cómo? Eso por un lado. Por otro lado, que la Biblia dice claramente que el Señor fue afligido, angustiado Él. ¿Lo quiere leer? Isaías 53.
Isaías. Capítulo número 53. Versículo número 3. El 3 y el 7. El 3, léalo conmigo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, él sufrió dolores, experimentado en quebranto. La palabra quebranto significa deshecho, partido, triturado, molido. Eso no fue charla, no señor. Porque ¿cómo podría él decir, he ganado para ustedes el derecho a vivir bien, en paz, sano, si no hubiera padecido todo lo que usted y yo merecíamos padecer? Dice 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, él estuvo enfermo, él se sentía enfermo literalmente, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo vieron, abatido. Entonces dice el 7, angustiado él y afligido. ¿Se da cuenta que sí tuvo angustia? Angustiado él y afligido. Entonces alguien quería como defender al Señor y decir, no, espérese, él fue 100% hombre, pero nunca dejó de ser 100% Dios. Eso lo dice la Biblia. Hoy lo entendemos. Entonces, crea hoy que con el bautismo de sangre, humillación y muerte, oiga, usted y yo podemos reinar en esta tierra sobre las enfermedades, sobre las desgracias, sobre los demonios. Porque dele la gloria al Señor. Porque sin nosotros padecer la muerte, el sufrimiento del Señor Jesús, juntamente con Él lo padecimos. Con Él nosotros fuimos crucificados, con Él nosotros morimos, pero con Él resucitamos. Amén. Y por eso el Señor Jesús le dice, a la verdad, de la copa que yo bebo, ustedes beberán. Y del bautismo con que yo soy bautizado, ustedes serán bautizados. Pero no literalmente. Puede ser que algunos de los discípulos en ese tiempo hayan sufrido una muerte violenta. Sí, puede ser, claro. De hecho, la historia habla de que así fue. Sin embargo, nosotros la iglesia somos bienaventurados. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Él venció a los principados y a las potestades, las despojó públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Pero de ti y de mí no habla la Biblia como que somos vencedores con Él. Nosotros con Cristo, en Cristo somos más que vencedores. Pareciera que nuestra posición fuera mayor a la del Señor, porque Él venció y nosotros somos más que vencedores. ¿Cuál es la diferencia? Que Él venció peleando una batalla contra su alma, siendo obediente siempre, haciendo lo bueno, no diciendo con su boca ninguna mentira, ningún engaño, permaneciendo santo. A Él le tocó padecer, a Él le tocó sufrir, y Él ganó esa batalla. Él salió venciendo y para vencer. Pero a nosotros no nos han pegado ni un pellizco, a nosotros no nos hicieron nada, nosotros no tuvimos que sufrir nada, y estamos disfrutando la victoria de Jesús. Por eso es que de nosotros la Biblia dice que somos más que vencedores, porque al menos a Él le tocó padecer para vencer, a nosotros no. Nosotros por la fe tomamos la victoria del Señor Jesús y disfrutamos en esta tierra de esa victoria. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Aleluya. Otro bautismo, póngale cuidado, otro bautismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios. El capítulo número 10. Versículos del 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés, pónganle cuidado a esa palabra, en Moisés, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Se dice muchas cosas de este bautismo. Se dice que
cuando estuvieron bajo la nube y cuando cruzaron el mar, entonces vino ese bautismo. Leámoslo, pero démonos cuenta de algo. Éxodo capítulo número 13. Vaya conmigo a Éxodo. El capítulo número 13. Ya le voy a decir el versículo. Éxodo 13, versículo, me parece que son los dos últimos versículos, 21 y 22, sí señor. Dice la Biblia, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, en esta parte, déjeme decirle, póngame atención por favor, en esta parte, el bautismo literal que ellos tuvieron fue el ser cubiertos por una nube, cubiertos del sol, cubiertos del agua, cubiertos de la noche, cubiertos del peligro del desierto, cubiertos. ¿Ya recuerdan lo que significa la palabra bautismo? Cubrir, mojar del todo. Eso es. Entonces estaban allí bajo la protección de la nube, bajo la protección de Dios. Por eso, primera carta a los Corintios dice, bautizados en Moisés. Cuando nosotros sacamos esto al Nuevo Testamento, tiene otro significado más amplio. Lo que los rodeaba a ellos en la noche y en el día era la presencia de Dios. Y el bautismo en Moisés es el bautismo en la ley los rodeó, la ley los cubrió, la ley los presionó tanto hasta que ellos, hermanos, se rebelaron contra la ley. La ley los rodeaba, los cubría, los llenaba, bueno, no por dentro, sino que los bañaba completamente. Como la nube los cubrió en la noche y en el día, asimismo, la ley de Moisés, y eso es lo que dice primera carta a los Corintios, en Moisés fueron bautizados, y dice, en la nube y en el mar. Ahora dice el capítulo 14, versículo 22. 14:22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego, donde estaba Jehová, el Señor. Léalo por favor, no se pierda nada, trate de entender, trate de leer con entendimiento. Dice, 24, aconteció que a la vigilia de la mañana, las últimas 3 horas, antes de las 6, 4, 5 y 6, en ese tiempo de la mañana, dice que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. ¿Dónde estaba Jehová? Entonces la nube, ¿qué representa? La columna de nube, ¿qué representa? A Jehová, al Señor. Entonces ellos estaban protegidos y guardados por Dios, bajo la nube, pero estaban regidos ahí en la tierra por las leyes que Dios le había dado a Moisés. Por eso, le repito, la Biblia dice que fueron bautizados en Moisés, no en otra cosa, sino en lo que Dios le dio a Moisés, en lo que Moisés representaba, en lo que Dios había puesto en Moisés. Venga, yo quiero que usted se detenga aquí por un momento, por favor, y analice algo. No sé si usted se ha dado cuenta que algunas iglesias de sana doctrina se bautizan en el nombre de un profeta, en el nombre de una persona viva, y dicen creer en Dios y tienen esta Biblia. Sí, las desviaciones son muchas.
También hay personas que echan fuera demonios en el nombre de su cobertura, un ser humano. En el nombre de su cobertura. Un ministro, un profeta, un apóstol. Todo esto son desviaciones, hermano. Todo esto son desviaciones de la fe, de la verdad de la palabra. Porque aquí dice que aún esa nube que los cubrió representa a Jehová. Nadie más nos puede cubrir, nadie más nos puede proteger, nadie más nos puede librar de algún peligro sino el Dios Todopoderoso. Entonces, mire, ¿qué deberíamos empezar a entender si ya no lo ha empezado a entender? Hermano, todos los bautismos que hayan representan una sola cosa: mi Señor cubriéndome, rodeándome, óigame, empapándome de Él, empapándome de su presencia, dándome la capacidad de entender, dándome la capacidad, la habilidad, los dones, los talentos para servir. Por eso yo quiero hacerle notar que en eso del bautismo, dice, póngale cuidado, abrumado, completamente mojado, usado solo en el Nuevo Testamento, de la ablución ceremonial específico de la ordenanza del bautismo cristiano: bautismo, bautizar, lavar, arrollar, inundar, cubrir completamente con un fluido, mojar, manchar, bañar. Eso. Entienda que nosotros somos mojados, rodeados, completamente sumergidos en la presencia del Señor, si lo buscamos. Si buscamos estar en esa inmersión de la presencia de Dios. Eso es estar constantemente sumergidos en el cuerpo de Cristo, incrustados en el cuerpo de Cristo, rodeados por el cuerpo de Cristo, escondidos en Cristo. Nosotros estamos escondidos en Dios, ¿sí o no? Eso es. Cuando el cristiano entiende que todos son tipología de una sola cosa, y es de la protección que Dios ha decidido darle al cristiano en esta época, actualmente, entonces no veríamos tantos cristianos por ahí llenos de temor, llenos de miedo. Porque es que, a ver, y no entienda que no, más que criticar, le quiero enseñar que no pase en su vida eso. ¿Cómo es posible que alguien diga que es cristiano? ¿Cómo es posible que alguien diga, soy un hijo de Dios? Hace tantos años soy cristiano, pero tiemble ante las amenazas del mundo, tiemble ante las circunstancias, las situaciones que se puedan dar en este mundo, tiemble ante los problemas que Dios permita que vengan a su vida, se aflija, se confunda, se angustie, se desespere y al final tome decisiones erradas, decisiones apresuradas, porque no ha podido confiar en el Señor. Él nunca se ha sentido rodeado, incrustado, sumergido en el cuerpo del Señor Jesús. No se ha sentido completamente lavado por la sangre de Cristo. De ahí es donde nacen malas costumbres, como esto de que me cubro con la sangre de Cristo. No, usted sin necesidad de invocar como un amuleto la sangre de Jesús, usted ha sido lavado, ya ha sido justificado por la sangre de Cristo. ¿Lo entiende? Está completamente mojado. El bautismo de sangre vino a su vida sin necesidad de sufrir. No fue su propia sangre, porque es que el bautismo de sangre es eso. El bautismo de sangre es que le rompían las venas al ser humano y lo ponían a chorrear y quedaba completamente mojado en su sangre. Por eso es que la Biblia dice que si alguien no se arrepiente, su sangre será sobre él. Bautismo de sangre. Pero resulta que ahora fue otro el que murió por mí y otro el que derramó su sangre, pero yo recibí el beneficio de esa sangre pura, limpia, santa, la sangre de nuestro Señor Jesús. Óigame, y aunque no está bien andar invocando la sangre de Cristo como un amuleto, porque sería parte de la ignorancia que tenemos, oiga, y de la desconfianza que nos heredaron nuestros antepasados, sí es, óigame, es correcto que usted le recuerde a los demonios que usted ha sido justificado por la sangre de Jesús. No, se lo voy a decir de nuevo. Sí es importante que usted le recuerde a los demonios que usted ya fue justificado por la sangre de Jesús.
Claro, hermano, claro. Porque es que, pues la sangre de Cristo aterra a los demonios, sí, pero no en la medida que nosotros, no en la forma en que nosotros la usábamos antes. Sangre de Cristo, cúbreme. No, si ya te justificó, no lo crees. Me cubro con la sangre de Cristo. No, es que no sabes, mire que los demonios entienden eso. Este no sabe que ha sido justificado. Y si no lo sabe, no lo cree. Y si no lo cree, yo puedo hacerle cualquier cosita a este cristiano. Y los amarrea y los sacude y lo desespera. Y lo llena de cualquier mala emoción. Porque el demonio identifica que esa persona no conoce la verdad. Usted y yo conocemos la verdad. La sangre de Cristo, óigame, me cubrió una vez y para siempre. Yo estoy bautizado en el bautismo en que fue bautizado Cristo, el bautismo de sangre. Los demonios tienen que respetar eso. Y si usted lo sabe, se lo recuerda, así, en voz bajita le dice, vos sabes, demonio, que la sangre de Cristo me ha justificado y que no tienes ningún derecho legal sobre mi vida. Y si es que alguien se arrimó a atracarlo y usted le dice, tú sabes, demonio, tú sabes la verdad como yo la conozco, que la sangre de Cristo me justificó y que no tienes ningún derecho sobre mi vida. ¿Sabe qué le va a decir? Ah, sí señor, y se va. Y no, me cubro. No, hermano. Pero sí es necesario que usted lo crea para que se lo recuerde a los demonios. ¿Quién entiende eso? Eso. Entonces, usted y yo estamos bautizados con todos los bautismos que usted quiera, con todos los que lea en la Biblia, con todos, menos el bautismo de fuego, porque usted no es incrédulo, usted es creyente. Entonces, todos los bautismos que le corresponden al creyente, usted y yo los tenemos. Usted y yo los tenemos. El problema es que el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés por la ley que se le dio a Moisés. Y esa ley los perdió. Esa ley los condenó. Usted y yo no estamos bajo la ley. Usted y yo estamos bajo la gracia. ¿Sí o no? Y la sangre de Cristo es la que justificó mis pecados y me dejó limpio. Alcanzamos. Otro bautismo. Este sí que es importante. No sé si podamos explicarlo todo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Ya le voy a decir el versículo o los versículos. Los versículos, no, el versículo 29, 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué Pablo escribiría esto? Hay que ir a la historia, hay que ir a investigar, hay que saber de qué está hablando Pablo. Y Pablo está hablando que en un tiempo, después de muerto el Señor Jesucristo, cuando seguidores del Señor que tenían algún oficio eran muertos, cuando eran sacrificados, habían creyentes que tomaban el lugar de esa persona para seguir con el oficio que se les había encomendado. Digamos, vamos a poner un ejemplo, la Biblia no lo dice, pero le estoy poniendo un ejemplo, que a Esteban lo mataron, a Esteban lo apedrearon, y al otro día que enterraron a Esteban, alguien dijo, no hay quien sirva a las mesas, no hay quien haga la función de Esteban. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, alguien dijo, yo voy a seguir la función de Esteban. Un hombre ya bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces él dice, yo quiero ser bautizado. Pero nació una creencia que no es bíblica, pero que tenía esperanza, escúcheme, en la resurrección del otro. Y nació una creencia que yo me voy a bautizar en un nuevo bautismo, en el bautismo de la función del otro. Se bautizaban por los muertos.
para que Dios me dé la capacidad que le dio a él para hacer este oficio y yo poder continuar este oficio y que no se detenga la obra de Dios. Pablo no dice que sea errado o que no sea errado, sino que dice que los que se bautizaban, los que tomaban el lugar del creyente muerto, estaban esperanzados en la resurrección, tanto del que murió como de ellos, para poder rendir cuentas y decir: yo continué el trabajo del hermano, yo lo continué, yo también merezco galardón, porque yo no dejé que la función que le diste a este se muriera. Póngale cuidado, que en un tiempo se levantó esto, ¿no? En un tiempo eso fue un boom, la gente descubrió, la gente estudiosa, los ministros estudiosos, descubrieron esto, lo leyeron y se pusieron a investigar mucho. ¿Y saben qué terminó el hecho de lo que les estoy contando? El bautismo por los muertos. ¿Saben qué terminó? Póngame atención porque no le voy a dar nombres. En que muchos buenos ministros y ministros con iglesias, digámoslo, iglesias considerables. Hoy en día yo pienso que una iglesia grande no es una iglesia de 5 o 10 mil personas, es una iglesia considerable. Iglesias como nosotros son pequeñas, que están creciendo. Pues esas personas, y no fue uno, ni dos, ni fue en este siglo solamente ni en el pasado, sino aún en el siglo XVIII, en el siglo XIX, empezaron a ir a las tumbas de las personas ungidas. Sí, señor. Y se hacían bautizar en el ministerio de esa persona. Si usted busca un poquito, se va a dar cuenta que este bautismo empezó a funcionar por allá en los comienzos de este nuevo siglo, a comienzos del año 2000, 2001, 2002. Personas fueron hasta la tumba de Kathryn Kuhlman, una gran mujer. Hicieron ritos, invocaron el espíritu, eso es espiritismo. Invocaron el espíritu de Kathryn Kuhlman y se hicieron bautizar en el ministerio de esa mujer, esa gran mujer de Dios. Y según eso llegaron a sus iglesias en la unción, no del Espíritu Santo, sino en la unción de Kathryn. Y así con diferentes personas. ¿Tomados de dónde? ¿Tomados de dónde? ¿De qué? ¿De dónde se pegaron ellos? Hombre, de ese pasaje donde dice que un día la tumba de Eliseo estaba abierta y los huesitos de Eliseo estaban ahí en la intemperie, y que unas bandas armadas que visitaban el pueblo de Israel, saqueando y matando, mataron a un jovencito, lo mataron, y el cuerpo cayó dentro de la tumba de Eliseo, y los huesos le cayeron encima a ese muchachito, y ese muchacho resucitó. Era tal la unción que Dios le había dado, pero la unción del Espíritu Santo, por favor, no nos confundamos. Era tanta la unción que Dios le había dado a Eliseo, que esa misma unción le devolvió la vida, le curó las heridas a ese muchacho, a ese jovencito. Entonces, claro, de ahí se levantó en esa creencia, porque han sido muchos años que varios, pienso yo que bastantes ministros han querido hacer eso. No sé si hayan desenterrado a uno de esos famosos, no lo sé. Pero que sí han ido a invocar ese espíritu, el espíritu de la persona, del hombre. No les es suficiente leer en la Biblia que el espíritu de ese gran hombre, de esa gran mujer de Dios, está en el cielo. Volvió a Dios. No. Invocan ese espíritu y se bautizan en el ministerio del muerto, para volver a poseer, para tener, para que vuelva esa unción a la persona. Pero si ustedes se ponen a analizar, si ustedes meditan, si ustedes se ponen a ver, no es así. No es así. Dios a cada uno le da lo que Él quiere. ¿Quién dice amén a eso? Y no se vuelve a repetir la unción del uno en el otro. Elías fue un hombre muy ungido, pero Eliseo fue mejor. ¿Se da cuenta?
Y cada persona tiene de parte de Dios lo que Dios le quiso dar. Así que Pablo habla de la resurrección, del bautismo por los muertos, y no se vaya a confundir. Hay una secta, y no tengo ningún problema en decir que es una secta y decir que es satánica. Hay una secta que bautiza a sus creyentes por los muertos, pero lo hace de otra manera. Bautícese por su abuela que se murió para que sea salva. Bautícese por su abuelito que murió sin Cristo, borracho, pagano, bautícese por él. Y ellos piensan que el bautismo por los muertos salva el alma de los muertos. No, hace rato está donde tenía que estar. Eso es un engaño, eso es una mentira. Esa misma doctrina, que es una doctrina de la nueva era, habla de que los espíritus procrean, los espíritus producen hijos, se reproducen, y que por eso hay que tener muchas mujeres. Los hombres de esa secta tienen muchas mujeres para poder traer a la tierra, para poder darle cuerpo a tantas almas que hay por ahí en el mundo espiritual, que si no se les da un cuerpo no se van a poder salvar, porque no van a poder conocer la secta de ellos, según es lo que ellos dicen. Entonces, ¿entendí un poquitico lo que es el bautismo por los muertos? Que Dios nos guarde de ir a invocar, así sea el espíritu de un gran hombre o de una gran mujer de Dios sobre nosotros. Se llama espiritismo. Que más bien nosotros le digamos al Señor: Señor, ¿para qué me escogiste en esta tierra? ¿Cuál es la función que me diste? De acuerdo a eso, Señor, equípame en la medida que tú quieras, dentro del propósito que tú quieras. Qué bonito es cuando el entendimiento viene al cristiano, al creyente, y le puede decir al Señor, que ese creyente con el entendimiento bíblico le diga: Señor, no quiero ir más allá de lo que tú determinaste que fuera, pero tampoco me quiero quedar más acá. Quiero hacer conforme a la voluntad tuya, conforme a lo que está trazado, conforme a lo que está escrito en los libros eternos, allá en el cielo. ¿Cuántos creen que hay unos libros en el cielo? ¿Sí? Y que no nos vamos a caer en el error que muchos han caído, de irse a bautizar por los muertos, para tener la unción de los muertos, bueno, no nos queda tiempo de ver otro bautismo. Oremos. Varios bautismos, ¿no? Pero todos significan mojado, completamente empapado, cubierto por fuera, ¿no? Por fuera. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, queremos darte gracias. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, poderoso Padre. Gracias por el entendimiento que nos das y porque podemos entender mejor esa palabra tuya. A veces nos quedábamos, Señor, con la incógnita de qué querías decir tu palabra cuando hablaba de bautismo. Señor, pero estamos entendiendo, gracias por ello, Señor mío, que cuando alguien venga a querernos engañar, bendito Dios, ofreciéndonos un bautismo en leche y miel, un bautismo en sal, o un bautismo, una unción, Señor, en vino, o en aceite, o en cualquier otra cosa, Señor, que no está establecida para nosotros ahora en el Nuevo Testamento, Padre, que nosotros podamos sin ninguna clase de vacilación resistir, rechazar, Señor, echar fuera de nuestra vida cualquier pensamiento contrario a tu palabra, bendito Dios. Para eso nos das el entendimiento, Señor, para que no caigamos en errores, para que no andemos, Señor, en errores, en continuos hierros, Señor, en continuas equivocaciones. Padre, Señor, permítenos cada día caminar en tu propósito y en tu verdad. Permítenos cada día apartarnos, Señor, del engaño, de la mentira, apartarnos de la ignorancia, precioso Dios. No queremos vivir en la ignorancia, por el contrario, queremos vivir, Señor, en la sabiduría, en el entendimiento, en la luz de tu palabra. Por eso, ayúdanos a entender lo que no hemos entendido. Ayúdanos, Señor, a comprender aquello que no hemos comprendido, y ayúdanos a vivir de acuerdo a esta verdad. Bendito Dios de gloria, gracias
gracias. Gracias porque hoy nos damos cuenta que estamos bautizados en Cristo y que esto significa que Cristo nos cubre, que estamos dentro del cuerpo de Cristo, que estamos, Señor, rodeados de la protección del Señor Jesucristo y que ahora cuando el diablo nos quiere buscar, se va a encontrar con Jesús de Nazaret. No va a poder venir a dañarnos a nosotros porque Jesús nos está cubriendo. Nosotros estamos escondidos en Cristo y en Dios. Sí, bendito Padre amado. Así es, Rey de Gloria. Así es, Señor mío, y por eso te damos gracias. Gracias por las cosas que has hecho hasta el día de hoy, por las que harás, Señor, de hoy en adelante. Hoy estamos tranquilos más que ayer, Señor. Hoy entendimos mejor tu palabra y estamos, Señor, regocijados, seguros, bendito Dios, que tú viniste a nuestra vida para hacer una obra perfecta, para beneficiarnos a nosotros. Hoy desechamos el temor, Señor, de que de pronto tú nos sacaste de donde estábamos, del mundo, de las tinieblas, para ponernos a sufrir en esa tierra. No, Señor, eso no lo aceptamos, Padre. Desechamos, Señor, esa posibilidad. Desechamos, Señor mío, esa creencia de que tú eres un Padre malo, un Padre que nos sacó de donde estábamos, que por mal que viviéramos nos estábamos deleitando en la porquería, nos estábamos deleitando, Señor, en el pecado, y que tú nos sacaste, Señor, Padre, de esa inmundicia para ponernos a sufrir, para desquitarte de nosotros, Señor, para tomar venganza, Señor amado, haciéndonos sufrir todos los días de nuestra vida. Eso no lo entendemos y eso no lo aceptamos, Señor. Conocemos, Rey de Gloria, a un Dios bueno, a un Padre poderoso, a un Padre misericordioso, a un Dios que tuvo misericordia de nosotros y nos sacó y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable para que pudiéramos vivir una vida diferente, una vida en paz, una vida sana, una vida llena, Señor, de tu plenitud, llena de tu bondad, llena de tu bienestar, llena, Señor, de tu bendición. Así es, Señor, así lo recibimos, así lo creemos, así lo aceptamos y así lo vamos a vivir todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque estamos bautizados en ti, Señor, porque hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo y hoy pertenecemos a tu cuerpo, a la iglesia, Señor, que está siendo santificada y perfeccionada para el día de la cena de las bodas del Cordero, donde nos uniremos a ti, Señor, para siempre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. A ti una vez más te damos honor, gloria, exaltación, alabanza y adoración, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténticavillavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.